En este sitio tenemos la lesión inicial que desapareció, luego volvió a aparecer, aumentamos hasta 45 vatios. El mapeo en ese sitio fue de 87%, mientras que el PDC, el CBR de la lesión taquicárdica, nos da una concordancia de 97%. Y la lesión de la derecha solamente redujo el tratamiento de PVC. Dejen la imagen de Carto, por favor. Eso. Diego, coloca el eco. Luis, ahí en el... Por favor, eso. So you see there, Luis? Yes. You see when you start the lesion, you see that PVC and within 3 Vemos seconds. aquí la contracción ventricular prematura. Las imágenes ecogénicas que estamos viendo por debajo del catéter corresponden a la lesión, correcto. El punto azul, sí, es el lugar donde tuvimos éxito. ¿Cuál es su plan para hacer la prueba para saber si tuvo éxito? ¿Usted va a esperar cuánto tiempo? ¿Está utilizando isoproterenol? Bueno, el ISO no habíamos utilizado mucho cuando desapareció la CBP, pero estábamos cerca de 30 minutos. Vamos a aprovechar, porque estamos hablando de isoprotenolol, etcétera, pero su equipo describió un nuevo protocolo para inducir CBP y fibrilación auricular. ¿Nos lo puede explicar? Bueno, nosotros logramos suprimir con el isoprotenolol la contracción ventricular prematura. Por lo general, la mejor combinación es utilizar baja dosis de isoprotenolol con fenilato para producir bradicardia simultáneamente con la activación simpática. El isoprotenolol en muchas de estas CBPs hace que desaparezca la CBP. Recientemente estamos tratando de utilizarlo también para fibrilación auricular. Y observamos un efecto similar sobre CBP y también la dobutamina pareciera ser más efectiva que el isoprotenolol para producir este efecto. Creo que tenemos que estudiarlo un poquito más. La dobutamina aparentemente puede ser un desafío farmacológico para CBP, incluso mejor que isoprotenolol. Bueno, ¿desde cuánto tiempo están utilizando la dobutamina? ¿Cuánto tiempo la usan? 10 minutos, de 10 a 15 minutos, de 10 a 15 minutos. Es un protocolo similar al del isoprotenolol. ¿Y la dosis? La dosis es el equivalente a 20 mg. Creo que es 40 mg por minuto. Sí, 40 mg por minuto de dobutamina. ¿Y qué hay de la fenilefrina? Con la fenilefrina, sí, la fenilefrina funciona bien porque nos ayuda en el CBP. Cuando utilizamos isoprotenolol, utilizamos una dosis baja, 2 o 3 mg con fenilefrina, porque queremos bradicardia relativa, o algunas veces damos el isoprotenolol y reducimos la tasa, pero necesitamos bradicardia relativa, así que el isoprotenolol solo en la mayoría de los casos no es la mejor opción. La mayoría de las veces cuando vemos esta situación, para acelerar el proceso hay que combinarlo con fenilefrina para tener la bradicardia relativa.
básicamente utilizamos la misma velocidad para evitar la supresión. Podríamos decir inicialmente que si el paciente está en bradicardia, quizás podemos utilizar isoprotenolol o dobutamina. La dobutamina es similar en términos de la inducción de CBP, etcétera, es similar al isoprotenolol. Pero obviamente para un paciente con bradicardia no es bueno utilizar fenilefrina, correcto, porque la fenilefrina induce la bradicardia y hace que vuelva a aparecer la CBP, así que no tiene lógica utilizar ese medicamento. ¿Algún otro comentario de Diego y de Andrea? Yo creo que es importante lo que estábamos diciendo antes. Aquí tenemos un ejemplo donde el mapeo de la estimulación estaba en el ventrículo derecho. Es un ejemplo claro de cómo en este corazón normal, cuando se combina la activación con el mapeo, la activación posiblemente debe ser más ventajosa, pero hay que estudiar la información porque no hay una sola cosa que siempre funcione como la mejor. Este es un punto muy importante que estábamos discutiendo. Si el mejor mapeo de estimulación estaba en la parte septal del tracto de salida del ventrículo derecho, eso sugiere que quizás pudiera haber una conducción preferencial. Sí, una conducción, y con el catéter estamos en la salida pero no en el origen. Esto explica por qué podemos fallar aunque tengamos un mapeo de estimulación perfecto. Correcto. Do we have any questions from the audience? Luis, I think that another important point, so that you know the environment of the procedure and how we did it. The procedure began with very low sedation using propofol. When the patient initiated digeminism and extrasystoles disappeared, we stopped the propofol, and with that, the patient finally began to do more extrasystole. So it's very important that when you use some type of sedation during the procedure, it should be very short-lasting. Secondly, the patient was formally anticoagulated with heparin. 250 y 300, con lo cual pues se hizo todo el procedimiento. Y finalmente las aplicaciones que se hicieron en la cúspide derecha, porque habíamos escuchado algún comentario de hacer arteriografía coronaria, esencialmente las hicimos basado con imágenes en eco, siempre apuntando la punta del catéter hacia abajo, y en la cúspide derecha pues usualmente no tenemos tanto lío con la coronaria derecha como pudiese ser en la izquierda. Entonces, Diego and Andrea, can you describe the amount of power, contact force, etc. that you used in the successful place? Actually, that's an important point because we were discussing here. So we actually went to first lesion with also immediate suppression of the PVC. Started at 35, we went up to 40. With the second lesion, we went up at 45. So, and the contact force was around between 5 and 9. 15. And yeah, I think the eyes was 15. So I think that's an example where you had to combine the contact force information to titrate the power, because if your contact force is below 15, it's actually very safe to go up 40 watts or even more, and probably that kind of increase the chances that you have a better lesion. Great. Hay una pregunta, Diego. Micrófono, por favor. ¿Quién tiene los micrófonos? Micrófono. Acá. La imagen esa en tiempo real que estaba ahorita pareciera como un supra. Puede ser efecto del isoproterenol. Puede ser efecto del isoproterenol todavía. De hecho, es bien importante tener en mente eso, porque usamos isoproterenol y dobutamina a muy altas dosis. Y obviamente si el paciente es coronario va a tener problemas. Nos pasó hace muy poco un paciente internacional, de hecho, y tenía una fibrilación auricular, nunca había manifestado dolor torácico,
siempre asistía a emergencia con un flúter rapidísimo, nunca le dio encima, su cardiólogo lo estudia muy bien. Nosotros también lo estudiamos, dijimos hagamos una perfusión por si acaso, perfusión negativa, 40 años, pusimos challenge con isoproterenol, bueno, hicimos todo el aislamiento, pusimos el challenge con isoproterenol y al final empezó a hacer cambios dinámicos del ST e hipotensión que mejoraba, es decir, eran dinámicos. Si terminamos estudiando, tenía enfermedad de 3 vasos. Es decir que obviamente utilizamos estas dosis, pero la recomendación es utilizarlas por el tiempo que se está diciendo. No vamos a utilizar media hora de dobutamina, altísimas, etcétera. Son 10 minutos, 15 como máximo. Y obviamente tenemos que estar pendientes que el paciente no va a hacer cambios en el ST. Cuando usas dobutamina en el protocolo descrito por Andrea, por ejemplo, esos pacientes que quedan como muy hipotensos y como si estuvieran con disfunción ventricular y que duran horas a veces, es una señal de que posiblemente ese paciente tenga alguna lesión coronaria, que muchas veces pasan desapercibidas clínicamente en las perfusiones, etc. Bueno, Andrea y Diego, mis felicitaciones por el excelente caso y la discusión. Vamos a cerrar el caso de ustedes y vamos a pasar a una charla. Y muchas gracias por tanta información. Gracias. Bueno, muchas gracias. Chao. Bueno, Fermín hizo un esfuerzo heroico para poder avanzar en la agilis distal en la vena cardíaca mayor, y después de varias intentó, vamos a enseñar esos esfuerzos, cómo batalló. Cuando termines. Sí, bueno, la idea fue que introdujo el catéter multipolar y además en paralelo introdujo el terumo, y con ese apoyo mecánico de esos dos catéteres fue capaz de avanzar la agilis muy poquito a poquito, hasta poner la agilis de manera que quedase ya completamente enganchada en la vena interventricular anterior, de manera que pudimos después avanzar el catéter de ablación. El catéter de ablación se posicionó incluso más distal de donde estaban las señales más precoces. Si podemos enseñarlo en el NAVEX también. Exacto, enséñanos una imagen de hasta dónde se avanzó el agilos, por favor. Ahí lo tienes. Ahí está. Y sígueme la siguiente cuando yo. Y ahí puso el catéter de ablación, y ahí es cuando decidimos medir con qué precocidad teníamos. Era como de 30, y el pace map era de 90 y tantos. Estaba un poquito más distal. Si enseñas el NAVEX, como puedes ver, ¿te acuerdas? La señal más precoz era justo donde salía la perforante, ¿verdad? Sí, era por aquí. Sí, de acuerdo. Entonces, el catéter estaba un poquito más distal, pero decidimos comenzar desde la posición distal e ir poco a poco retrayendo el catéter. Teníamos una impedancia de 220 al principio, con un poquito más atrás era de 180 y pico, y allí comenzamos a aplicar radiofrecuencia primero a 20 vatios. Fermín sugirió que pusiésemos la irrigación con salino a 0,45 en lugar de 0,9, y pudo poner 2 aplicaciones ahí en la vena interventricular anterior. Sí. Al venirnos un poquito más proximal, ya se perdió el engagement de la agilis y no pudimos volver a reengancharlo. Antes de eso, Fermín y Miguel, una de las cosas que hemos probado en algunos casos de estos, incluso cuando nos metemos en perforantes, es dilatar la vena colocando infusión de salina, en este caso de salina normal a chorro. Ustedes intentaron esto para bajar un poco el acuñamiento del catéter y bajar la impedancia, lo cual nos deja entregar un poco más 150. Eficientemente la energía. ¿Ustedes probaron algo así? Bueno, la verdad es que teníamos una impedancia que nos permitía dar ablación, con lo cual no hizo falta, pero sí cambiamos al salino de half normal saline. Bueno, lo que pasa es que tuvimos durante la aplicación algunas fases de irritación del foco ectópico con más extrasístoles, pero han vuelto. Han vuelto, y ahora estamos con una aproximación endocárdica. Aquí. Listo. Están aplicando ya, sí. Sí, vamos a aplicar aquí endocárdicamente. Si esto no va,
Pues yo creo que miraremos si queda alguna perforante disponible y... ¿Cómo estás de contacto? ¿Bien? En este momento, Miguel y Fermín están aplicando con salina al medio, Alpha-Salin, en el endo también, ¿verdad? Sí. ¿Podrías...? Sí, no hemos cambiado la irrigación porque me sería demasiada logística ahora ponerse a cambiar la irrigación, pero dale un poquito más. ¿Quieres darle 35? Sí, vemos que tiene un poquito de dificultad de aumentar el contacto con el catéter, ¿no es cierto? Están más o menos en 8 gramos. Sí, como ves aquí, míralo aquí en el eco intracardíaco. Si nos pones el eco intracardíaco, por favor. Y veo que están utilizando una camisa larga, una LAM. Esto es una SLO de 90-93 centímetros, tal vez. SL1 es, creo. ¿Cuál es? Es la vaina que dices que es SL1. SL1, sí. SL1 de 90, ¿no? Es una camisa larga para tener un poco más de estabilidad y más de contacto donde están aplicando acá. Exactamente ahí. Obviamente la idea es que tienen que producir transmoralidad. Esta zona puede ser potencialmente muy gruesa y eso es dependiente de qué tanto contacto y potencia, obviamente, y duración van a hacer con esta aplicación. Miguel, ¿puedes explicarnos algo de la aplicación con salina normal y por qué en principio, puede dar aplicaciones más eficientes? Una contribución reciente de Will Sauer en Denver, que describió el tamaño de las lesiones en un modelo animal, cambiando la tonicidad del salino que se utiliza para irrigar. Entonces, comparando salino normal, que es 0,9%, con salino half normal saline a 0,45, describió que las lesiones eran mayores cuando el salino tiene half normal. La idea es, cuando uno utiliza un salino de menos tonicidad, tiene menor conductancia, conduce peor la electricidad, tiene mayor impedancia, de manera que se desvía la corriente de radiofrecuencia, tiende a ir a donde haya menos impedancia. Si tú creas más impedancia alrededor del catéter y del medio que lo rodea, vas a hacer que la corriente preferencialmente vaya hacia el tejido. Ese es el concepto. Permíteme acá describirlo mediante un caso de nuestra práctica. Digamos, habitualmente las soluciones para irrigación de estos catéteres, como ustedes saben, se hace con solución salina normal, ¿no es cierto? Entonces, en principio lo que pretende la solución salina al medio es aumentar, como están diciendo, la tonicidad y la impedancia alrededor del catéter, de tal manera que la impedancia evita que digamos que por conductancia se pierda más energía de radiofrecuencia y la concentre en la zona donde estás aplicando. Ese es el principio en sí. De hecho, nosotros hicimos un caso que no sé si ustedes lo vieron en HRS en una de las sesiones satélites en donde mostramos un caso que resolvimos en una perforante donde la impedancia era absolutamente alta, no recuerdo, 200 y tanto, y no nos dejaba aplicar energía de radiofrecuencia y estábamos solo en la zona adecuada. Lo que se hizo fue ponerle salina normal, dilatar la vena para bajar un poco la impedancia y aplicar con Alpha-Salin, y nos permitió aplicaciones mucho más prolongadas y más eficientes. Cuando usábamos al normal, no nos dejaba aplicar la máquina más de 3-5 segundos, porque obviamente por la impedancia alta se calentaba muy rápido el catéter, etcétera, y no podíamos avanzar. Con salina normal lo pudimos hacer. De pronto Fermín puede mostrarles algo de esos slides de lo que hicimos y presentamos en HRS. Dime, Fermín. Luis. Sí, que nos fuimos opuestos más medial prácticamente a la zona que le estábamos aplicando en el epicardio, como puede ver en el naves, ¿ok? Y esta es la región en ICE, el catéter con una fuerza de contacto de 20 y aplicamos, y aquí se eliminó la extrasístole esencialmente con ablación opuesto al sitio donde estábamos haciendo ablación en la vena. Pero es curioso, Fermín, que se eliminó la extrasístole cuando te viniste más septal. Sí. Estás más septal a la... Sí.
¿Pueden? Lo que tenía sentido era que el wire estaba más tarde ahí. ¿Pueden mostrarnos, por favor, dos proyecciones, una en lateral derecha y la otra en LIO como la tienen, para ver la posición del catéter y la relación con donde se construyó la vena con el wire, por favor? Te veo, ¿nos pasas a fluoroscopía, por favor? Te enseño, estamos aquí, esto es lateral derecha. Por favor, fluoroscopía. Ahí lo tienes. Ajá. Y en la lateral izquierda, en la oblicuo lateral izquierda, si vamos. No sé qué está pasando en el cuarto de al lado, pero... Una opción es que nos lo muestres en el mapa tridimensional también, porfa. Ah, bueno, sí, lo vienes ahí, por favor. Ahí esto es una oblicua izquierda, ves que estamos... Mira, Diego, quita la estructura del ventrículo izquierdo, nada más por las lesiones. Quita la estructura del ventrículo izquierdo y nada más por las lesiones. Ahora ponlo RAO. Ahí. Perfecto. Y luego en el LIO vas a ver que estás mucho más septal. Sí, claro. Vale. Estás más adelante donde estaba la perforante basal y estás más hacia la izquierda. Más hacia el septo, hacia la derecha. Exactamente. Sí. Bueno, ¿queremos dar isoprotenol o...? Tenía... Bueno, pero igual ya habías aplicado en la interventricular, ¿no es cierto? De alguna manera Sí, sí. podías haber modificado algo, Modificamos la extrasístole. la Sí. extrasístole desde la pon la última lesión porque es importante enseñar qué tan temprano Miguel, puede- dime. ¿Le puedes decir que le coloquen mejor el micrófono a Fermín? Se oye muy lejos y se oye con ruido, por favor. Diego, Colocar el micrófono de Fermín. por eso es que no me veías porque lo tenía en la espalda. Sí. Bueno, pon la última lesión. Lo que pasó aquí, fíjate, Luis, vamos Sí. a ponerle aquí el electrograma en vivo, por favor. El electrograma en revisión, la última lesión ahí. Pon la pantalla con electrogramas, no en vivo, la de revisión. Fermín, Ahí, fíjate aquí. Ya, espera un segundo, Fermín. ¿Pueden cambiar el color del electrograma? El rojo no se ve acá. No se ve, cambiar No. el color del rojo. Color amarillo Ponle amarillo o blanco o algo así. o blanco. Gray, white. Ahí se ve. Sí, mejor, mucho mejor. Ok, fíjate, aquí, antes en el endocardio estaba tarde, después que hicimos ablación en el epi, volvemos a mapear en el endo opuesto, y fíjate que ahora es más temprano en el endocardio. Sí. Échalo hacia atrás un poco, porque yo creo que ese primer potencial no es real, pero hay algo que es más temprano, y aquí es donde hacemos la aplicación en el endo y desaparece opuesto a donde hicimos la aplicación en el Fermín, en el epi. ¿Qué? Es different. Es different PVCs. Arréglame aquí la... I think I tried catheter Ahí induced. volvieron. Si no, son distintos. Yo voy a quitar, si no te importa, Fermín, te tiro de aquí. Sí. ¿Nos las pueden mostrar? Puedes para la pantalla en vivo con la extrasístole que regresó para que ellos la vean. Enseña la extrasístole que regresó. Y congela. Y enseña también que la señal de ablación, que era precocísima, es catheter induced. Yo lo dejé... ¿Lo que sacaste? No, está flotando, está ahí. Bueno, fue una, porque no estamos viendo nada. Sí, era catéter. Era catéter, pero enséñaselo para que nos crean. ¿Lo ven? ¿Lo ves ahí? Ahí está en el ensayo. Te creemos, Está en el ensayo. seguro. No, estoy hablando de Miguel. La que volvió es diferente. No, V1, no volvió, fue un catheter inducement. De catéter. sí, puede ser mecánica. Mira lo temprana que es, o sea, es Demasiado temprana para mecánico, ser real. sí. mecánico. Bueno, preguntas de la audiencia. Ya vamos a estar cercanos de las 12 y tenemos un work lunch por hacer y una charla. Muy We bien. did the half Por favor. selling outside, but then Dos to preguntas, not por go favor, through the tenemos process que of changing again, we did the Micrófono. half selling from inside. Because it took us like 20 ¿Cuál- minutes. Finalmente había más de 1,5 cm de Absolutamente. distancia desde lo que hablamos antes, ¿no? Para no volver No. desde el endo a epi, y la señal no era tan precoz, lo que has explicado previamente, por eso no empezaron desde el endo. Sin embargo, se fue Sí, con más de 1,5 cm. pero no estoy seguro de que hayan medido.
Puedes medir la distancia entre Exacto. dos lesiones, Diego. Hay que medirla entre las dos partes. La que Después- esté más cercana. El electrograma local parecía que decían precoz, pero parecía como un artefacto, no se reiteraba, Sí, había- digamos, que era precoz, no parecía precoz. De acuerdo, había ruido. El electrograma mostraba esa parte inicial que parece far field de baja frecuencia y después se metió algo que Y la entonces hacía ruido. cuando aplicaron desde el sistema venoso coronario en la vena interventricular anterior, no suelen hacer angiografía coronaria porque está la descendente anterior al lado ahí. Suelen hacer Esa es angiografía. una pregunta que se la dejo, Está en la parte basal, se la dejo a digamos. Miguel. La DA está al lado. Sí. Está, sí, sí. Bueno, lo pensamos, sabíamos que esta pregunta iba a ocurrir y Fermín no tiene respuesta, entonces me lo deja a mí para que responda yo. Mira, ahí yo esto lo he hecho desde que llevo haciendo ablaciones en el seno coronario distal y en la vena interventricular anterior. Las primeras veces tenía un intervencionista a mi lado y con un catéter diagnóstico, perdón, un catéter de angioplastía en la left main, y inyectábamos contraste en la arteria coronaria cada 15 segundos para asegurarnos de que no lo estábamos quemando. Después de hacer eso 5 o 6 veces te das cuenta de que nunca pasó nada. Y realmente, bueno, cuando decidimos hacerlo aquí, prestamos atención al segmento ST y yo creo que entre el flujo coronario, que es tan rápido, que contribuye un poquito a que se enfríe la coronaria, no es algo que pase con regularidad. Sí que es una cosa que tiene uno que estar preparado, pero aquí decidimos que, bueno, íbamos a tomar ese riesgo y got away with it. Estamos de acuerdo, Miguel, y de hecho es nuestra experiencia también. Al principio hacíamos cateterismo para todo. Sí. Y pues hoy en día, obviamente, no exageramos, pues, no te puedes poner a dar minutos de aplicaciones ahí. Es decir, vieron que ellos ensayan las aplicaciones y ya no pueden volver o no son efectivos, cambian al lado endocárdico. Pero también hay que tener en mente qué es lo que tiene el paciente. Si mal no estoy, este paciente tiene ya fracción de eyección baja, Sí. y eran los pacientes en quienes se sospechan cardiopatía por extrasistolia, a pesar y recurrente a pesar de terapia médica, de beta bloqueadores, no recuerdo qué más, antiarrítmico tubo, amiodarona, etcétera. Ese Entonces, punto es muy importante, Luis. son momentos de decisión. Obviamente, cuando vemos pacientes con esta situación que son muy poco sintomáticos, tienen riesgo, etcétera, de pronto te decides a hacer cateterismo y ver dónde estás, pero en esto es qué más se le puede ofrecer al paciente. Tiene su clase funcional caída, fracción de eyección caída. Si no haces algo por el paciente, va a llegar falla cardíaca en algunos meses y la carga era muy alta. Entonces siempre es un balance de riesgo-beneficio en este punto de decisión y estar preparados para cualquier cosa, es de verdad lo que hacemos. Exacto. Exactamente. De hecho, estos son casos en los que algunas veces, al principio íbamos a epicárdico, precisamente porque decíamos, no, la coronaria está cerca, etcétera. Algunas veces lo hicimos, pero ¿cuál es el problema? Es decir, si esto es intramural, no sabes si te va a ayudar del todo bien, excepto si hagas endoepi, pero vas a tener que lidiar con lo mismo. Es decir, vas a tener la coronaria cerca, con grasa epicárdica eventualmente cerca, etcétera, pero son las opciones que hay. Luis, un punto importante, vamos a hacer un par de lesiones más en el área. ¿Cuánto pero midió? Un punto importante de describir es la importancia de contact force para este tipo de casos, porque tienes que tener un buen contacto y el eco solamente nada más te dice dónde estás, pero tienes que tener la información del catéter. Y tú lo mencionaste brevemente, yo estaba muy concentrado y no intervine porque me estaba desconcentrando y era un paso importante para nosotros, pero el uso de la camisa larga es un long SL1 y como pueden ver en la fluoroscopia, pongan la fluoroscopia por favor, fluoroscopia, ok, te das cuenta que el SL1 queda en la aorta, el principio de la aorta, y lo que permite es tener una estabilidad del catéter muy buena en esta región. Puedes ver cómo el catéter no se mueve. Y esto es importante porque lo que uno en realidad no quiere en esta región es que el catéter salga hacia arriba, que es el riesgo más grande de daño al left main, que es cuando el catéter sale hacia arriba disparado porque tiene poco estabilidad y con la curva que tiene entraría directamente en la coronaria izquierda. Y esto es una cuestión no solamente de resultados, sino yo digo de safety, ¿no? De seguridad, de mantener el catéter en contacto y prevenir el cruce constante que el catéter sale de la aorta, hay que volverlo a meter, sale de la aorta, hay que volverlo a meter, lo cual aumenta el riesgo, en mi opinión, de daño a la válvula.
pequeñas recomendaciones para aprovechar el comentario del uso de esta camisa larga. Es que evidentemente pues nunca se debe pasar la camisa sola, por supuesto, porque va a haber daño del aparato valvular aórtico. Tampoco se debe pasar con el catéter sin deflexión, es decir, el catéter no deflectado, estirado y empujando con la camisa, porque vas a hacer el mismo efecto. Entonces lo que se hace es dejar la camisa más o menos a esta altura, en la aorta descendente, avanzas el catéter un poco más, lo deflectas en la aorta descendente y así lo pasas para atravesar la aorta. Una vez atraviesas la aorta, fijas el catéter y vas avanzando poco a poco la camisa. De lo contrario vas a hacer daño. Cuando se retira el catéter, también tienen que tener en mente que se debe retirar suavemente, pero antes haber retirado algo la camisa, si van a sacar todo el catéter. Porque si sacan el catéter en su totalidad, la camisa tiende a avanzarse. Y si está sola contra el aparato valvular, pueden ocasionar algún tipo de daño o en el ventrículo. Mira, lo más fácil, Luis, lo más fácil es enseñarlo. Aquí Dale, para dale. sacarlo sencillamente uno lo saca como una unidad. Para avanzarlo, sencillamente uno hace la curva en la aorta y Exacto. después avanzas todo como una unidad. El catéter llega con una curva de un pigtail y aquí uno no empuja todo porque tiene mucha fuerza con la vaina. Aquí nada más empuja el catéter entra y ahí posicionas el catéter, abres el catéter con la vaina y ahí ya está de nuevo. Ese es exactamente lo que estaba diciendo. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta o tenemos ya que cerrar? Una pregunta, Roberto. Arriba. Dale. Eso es. Hola, Fermín. Fermín, pregunta. ¿Por qué no mapeo cuando estabas en el seno coronario? ¿Por qué no hacer una punción pericárdica para mapear? Eso es una muy buena pregunta, Roberto. Yo creo que obviamente al ser más temprano en el seno coronario es una señal de que era más temprano hacia afuera. La segunda opción que hicimos cuando no tuvimos efecto del seno coronario pues era tomar una decisión o aplicar en el endocardio o ir epicárdico. El problema de ir epicárdico en esta zona es que usualmente está rodeada de grasa y al estar rodeada de grasa es muy difícil aplicar. No solamente eso, obviamente la grasa es porque está en las arterias coronarias en esta zona, pero tienes razón. Entonces lo que nosotros decimos fue primero aplicar en el endocardio, si teníamos éxito aplicando en el endocardio, ya que ya habíamos aplicado en el epicardio indirectamente desde la vena, pues ya íbamos a parar. Si no, la próxima consideración era ir epicárdico para ver si conseguíamos algo un poquito más lateral a lo que es la vena interventricular y tener la suerte de que estuviéramos temprano sin tener grasa y tratar de aplicar también desde esa zona. Yo creo que eso hubiera sido el próximo paso si hubiéramos no sido exitosos desde el endocardio. Pero sí que es importante recordar la experiencia vuestra de Pasquale Sant'Angeli, que muestra que en el Elvis Summit el abordaje epicárdico rara vez ayuda por esas razones. Sí. El abordaje epicárdico tradicionalmente para esta zona no es útil porque la región es una región que no es navegable desde el punto de vista de aplicación con radiofrecuencia. Los únicos casos que serían más útiles son los que están del lado izquierdo de la descendente anterior y ya se hace un poco más lateral y el electro es un poco más diferente, tiene un eje más derecho, tiene más positividad en ABR y tiene mucha más negatividad en uno y lo ves como un poco diferente, pero por supuesto el electro varía en todo el mundo, o sea que tampoco podemos apoyarnos allí. Yo creo que luego, de pronto hacia la tarde, Fermín, podemos ahondar un poco más en la explicación electrocardiográfica anatómica de Elvis Summit. De hecho, tú tienes una charla al respecto. Yo creo que vamos a terminar acá. Los felicitamos, un excelente caso, súper ilustrativo, lo disfrutamos todos muchísimo acá en el auditorio y creo que todos aprendimos toneladas. Muchas gracias, un aplauso para Fermín y Miguel. Gracias. Y Carlos. ¿Sí? Y Carlos. Ah, y Carlos, sí, Carlos, seguro. Y todo el grupo. Y el grupo. Bueno, muy bien. Yo creo que vamos a hacer el work lunch. Es muy importante para nosotros sumar dentro de toda esta cantidad de información técnica y tecnológica espacios que nos permitan discutir y encontrar vías evidentemente que nos lleven al crecimiento de nuestra rama, al crecimiento de la electrofisiología, que es lo que nos apasiona.